Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Jennifer Ruth. Larisa Abigail González García. Hola, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, Sherlyn Vanessa Santos Cruz. Bueno, nos cambiaron la modalidad, pues, ya que ni buenas tardes. Ahora nos toca nuevamente virtual. Ya que buenas tardes, necesitamos... Buenas tardes, Glenda. Bueno, vamos a continuar. Hoy sí necesito que tengamos todos nuestros códigos, por favor. Nos toca ver ahorita los derechos y obligaciones que nacen de un contrato individual. Pero nos faltó una parte que hemos hablado que, por ejemplo, cuando analizamos algunos artículos que vimos el último día de clases, nos dimos cuenta que debe de hacerse el contrato individual de trabajo en 3 ejemplares, uno para el patrón, uno trabajador y otro que va directamente a la Dirección General de Trabajo. Nos dimos cuenta de que la excepción es precisamente en el trabajo marino mercante, donde acuérdense que la regla es 15 días y aquí la regla en marino mercante son 5 días, ¿sí? Y es importante eso porque es la excepción. Pero bueno, ya dejó de ser todo en documento, ahora actualmente pues todo es electrónico. El acuerdo ministerial número 324/2019 es el instructivo para la presentación y registro en forma electrónica de los contratos individuales de trabajo. Lo interesante acá va a ser lo que dice, son pocos los artículos. Primero, esta ley lo que tiene es el objeto. Segundo, los órganos responsables. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? El presente instructivo tiene como fin la implementación de un sistema automatizado para la presentación y registro electrónico de los contratos individuales de trabajo, en el cual todo empleador está obligado a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo. Que nos quede claro, pues, se recuerdan que algunos códigos siguen hablando del Departamento Administrativo de Trabajo, pero con esta reforma quedamos muy claritos que se refiere precisamente a la Dirección General de Trabajo. No importa que sea electrónico, ¿sí? Siempre va a ser en forma electrónica. De toda comunicación y registro que se realice en forma electrónica, la información consignada en su texto será accesible para ulterior consulta, para lo cual se establece que, de acuerdo a la ley, todo contrato individual de trabajo remitido en forma electrónica tendrá el mismo valor jurídico que los consignados o remitidos en forma física. Por supuesto, eso se fue desde antes de la creación de esta ley. Órgano responsable. El sistema automatizado de registro electrónico de contratos individuales de trabajo estará a cargo del Departamento de Registro Laboral, que pertenece a la Dirección General del Trabajo, el cual será eminentemente registrador, velando únicamente porque dichos contratos cumplan con los requisitos esenciales y que los mismos se ajusten a las leyes de trabajo y previsión social. Eso significa que si estamos enviando un contrato de trabajo que contienen requisitos que no están en la ley o garantías mínimas, no están establecidas de garantía mínima para la clase trabajadora, va a ser motivo de rechazo. Cuando el Ministerio de Trabajo y Previsión Social lo estime conveniente, podrá delegar las funciones de registro de contratos individuales a las delegaciones departamentales que estime pertinentes. Veamos ahora el artículo número 3. ¿Estás por ahí, Vanessa Santos? Sí, Lick, aquí estoy. Mírame el artículo 3 y el 4. Ok, artículo 3. Obligatoriedad. A partir de la vigencia del presente instructivo, la Dirección General de Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, se abstendrá de recibir contratos individuales de trabajo en forma física, es decir, impresos en papel,
en todas las delegaciones departamentales, siendo única y exclusivamente su presentación de forma digital de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente instructivo. La dirección del Sistema de Información DISI deberá tomar las consideraciones pertinentes para la digitalización de los contratos individuales de trabajo. Solo detenete ahí, solo detenete. Ok. Entonces ya quedamos de que en papel ni soñado, ni siquiera se lo van a admitir. 2, los contratos que todavía están en papel, esos van a entrar al proceso de digitalización para que todo sea precisamente electrónico. Esos procesos van a ser importantes, pero a partir de la emisión de esta ley, todos los contratos individuales de trabajo deben de elaborarse electrónicamente y así remitirse al Departamento de Registro Laboral que pertenece a la Dirección General de Trabajo. Veamos el número 4. Artículo 4. Proceso de registro. Todo empleador que desee registrar un contrato individual de trabajo deberá hacerlo a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debiéndose registrar, consignar los datos y adjuntar los documentos solicitados. Luego de obtener el acceso al registro electrónico de contratos, todo empleador podrá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades. Miremos las dos modalidades. A. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física. El empleador deberá complementar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema, con el objeto final de subir el sistema una copia escaneada del contrato individual de trabajado firmado por las partes en formato de documento portátil PDF. B. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma digital de sistema a sistema. En todos aquellos casos en que el empleador y trabajador convengan de común acuerdo, podrá suscribir y firmar el contrato respectivo en forma digital. Para ello, el empleador podrá suscribir el contrato individual de trabajo en su propio sistema interno, ya que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Sistemas de Información DISI, brindará un token de acceso al sistema electrónico de contratos individuales de trabajo para facilitar la recepción y registro de los mismos. Sí. Aquí están las dos formas, pero no se les olvide que es electrónico. Aunque lo hagamos en forma física, tenemos que escanearlo. Y la otra, pues ya el sistema directamente que sea electrónico. Y aquí está la forma que se debe hacer, pero lo que me interesa es esta parte que yo le subrayé, porque vamos a utilizar ya una ley que es el decreto número 47/2008 del Congreso de la República. Esa la necesitamos nosotros precisamente para el contrato, para la forma electrónica del contrato individual de trabajo. Veamos qué dice lo subrayado. Para los efectos del cumplimiento de la literal anterior, los empleadores que opten por dicho procedimiento deberán contar con la correspondiente firma electrónica avanzada y además con los sistemas y programas adecuados para brindar la mayor certeza jurídica posible, adecuándose en lo que fuera aplicable a lo que para el efecto establece la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, decreto número 47/2008 del Congreso de la República de Guatemala. Para efectos de examen, quiero que me tengan en cuenta esta ley de reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas, porque sin ese no se pudiera llevar a cabo el trabajo de forma digital. Continuamos, Vanessa. Ok. En ambos casos, la Dirección General de Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, enviará inmediatamente una constancia en la que indicará que el contrato ha sido recibido, por lo que en un plazo no mayor de 3 días hábiles, el empleador deberá ingresar al portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde encontrará el contrato individual de trabajo debidamente registrado. Tanto la constancia de recepción y registro de contrato llevará un código de barras de respuesta rápida, QR, para darle certeza y seguridad al documento. La calificación sí es importante. ¿Estás por ahí, Julieta González? Sí, licenciada. Mírame el 5, por favor. Ok.
Artículo 5. Calificación. El Departamento de Registro Laboral se encuentra legalmente facultado para realizar la calificación de los contratos individuales de trabajo, velando únicamente porque dichos contratos cumplan los requisitos legales esenciales y que los mismos se ajusten a las leyes de trabajo y previsión social. En caso que el Departamento de Registro Laboral determine la infracción a las leyes laborales o a la omisión de requisitos legales constitutivos de fallas laborales, registrará el contrato individual de trabajo, dado aviso a la Inspección General de Trabajo con las observaciones pertinentes acerca de la posible infracción u omisión para los efectos que en derecho correspondan. Vean qué interesante ustedes. Resulta que nosotros hicimos un contrato y violentamos una norma. No dice que lo van a rechazar, dice que lo van a dejar registrado. ¿Pero con qué propósito? Para trasladarlo a la Inspección General de Trabajo. Y la inspección, por supuesto, lo traslada al delegado departamental, después de que emite su dictamen, al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. ¿Para qué? Para la imposición de una multa contenida en el artículo 272 del Código de Trabajo, que se refiere precisamente al catálogo de multas. El número 6. Julieta. Ok. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social asignará el personal administrativo que sea necesario a cargo del Departamento de Registro Laboral, como dependencia de la Dirección General de Trabajo, para la implementación y el correcto funcionamiento del registro electrónico de contratos individuales de trabajo, realizando las transferencias que sean necesarias o el traslado presupuestario, para los efectos del debido cumplimiento del presente acuerdo. Para tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Sistemas de Información, DISI, deberá tomar las consideraciones pertinentes para el resguardo y digitalización de los contratos individuales anteriores a la implementación del sistema. Miren lo interesante, la vigencia. A partir del 9 de septiembre de 2019, todos los contratos, sin excepción, deben de ser electrónicos. Este departamento que pertenece a la Dirección General de Trabajo lo debe de registrar. Si no cumple con los requisitos o está violentando normas que son garantías mínimas de la clase trabajadora, informará a la Inspección General de Trabajo, quien va a iniciar todo el proceso hasta obtener una sanción en contra del patrono, que es a quien le corresponde elaborarlo, de conformidad con el contenido del artículo 272 del Código de Trabajo. ¿Desde cuándo tenemos vigente esta ley? Desde el mes de septiembre de 2019. ¿Sí? Lo extraordinario es que cuando muchas veces usted me puede decir, pero mire, yo en el trabajo ni siquiera pues, me elaboraron un contrato de trabajo. Ya quedamos que el contenido del artículo 30 no se le puede olvidar, ¿sí? Y el 19. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo se perfecciona con que usted inicia la relación laboral. Y el 30, la falta del contrato individual de trabajo o bien de alguno de sus requisitos siempre le van a ser imputables al patrono. Ahora miremos los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. Vamos a ver la nulidad e incumplimiento de los contratos y contratación de guatemaltecos en el extranjero, que ya pues vimos algunas reformas que tiene nuestra legislación. Entonces, hablando de derechos y obligaciones, primero la clase de trabajador. Obligaciones, pues vamos a encontrar que, por supuesto, no solo como trabajadores nos quedamos sujetos a lo que indica el contrato individual de trabajo, sino a toda la legislación laboral guatemalteca, incluyendo los tratados internacionales ratificados por Guatemala, también la buena fe, la equidad, el uso y las costumbres locales. Vamos a, esto como ya lo vimos, pues no únicamente lo estamos analizando, Entonces estamos hablando ahorita de esas obligaciones que nacen y también derechos que tenemos como clase trabajadora. El 20, pues ya lo leímos en una ocasión, igual al 21, ¿sí? Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente qué servicio debe prestar, ya lo vimos de acuerdo a sus fuerzas, aptitudes, estado físico. Y luego en el 22 también vamos a encontrar el de garantías mínimas, que ya leímos lectura, el 63, ese sí es totalmente nuevo para nosotros,
¿sí? Por ejemplo, yo les digo, en el artículo 63, este es importante porque vean, nosotros antes de recibir este curso, porque es que nos interesa a nosotros que juntos analicemos el Código de Trabajo, es para que usted se dé cuenta que como estudiantes de Derecho no nos basta con que nos comenten, no tenemos nosotros que tener las bases legales para poderlo hacer. Veamos las obligaciones que tenemos nosotros, la clase trabajadora. ¿Estás por ahí? Vamos a ver, Alejandra Carranza. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mejor si tienen su código, acá pues solo vamos a darle lectura a nosotros, pero si tienen su código mejor, para ir haciendo algunas anotaciones. Por ejemplo, aquí tenemos algunas anotaciones, los deberes que ya vimos anteriormente que nosotros teníamos y cómo se van a aplicar en cada uno de ellos. Veamos entonces qué obligaciones tenemos la clase trabajadora según el Código de Trabajo. Claro, tenemos derechos y también tenemos obligaciones en los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Tenemos obligaciones, por ejemplo, en todos los reglamentos, incluyendo, por ejemplo, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. O sea, tenemos obligaciones nosotros en los regímenes especiales de trabajo, en el trabajo de casa particular o doméstico, tenemos en el agrícola, tenemos en el del transporte, tenemos el de mar y vías navegables. Todos esos son adicionales, pero los generales son estos. Por eso les he pedido a ustedes de que el día que ya tengan la oportunidad de ejercer o cuando estén tratando de elaborar algún trabajo de investigación, que no se les olvide que cuando ustedes lean el artículo 63, por favor, no solo aquí están contenidas las obligaciones. Estas son las obligaciones generales, pero cada trabajo vamos a encontrar en pactos colectivos de condiciones de trabajo, en convenios colectivos, vamos a encontrar en reglamentos interiores de trabajo, en cualquier tipo de disposición, reglamentos de higiene, reglamentos de salud y seguridad ocupacional. En todas las disposiciones legales, en la legislación laboral guatemalteca, van a haber derechos para nosotros y van a haber también obligaciones. Por favor, Alejandra, el 63, así despacio para que lo vamos analizando. Muy bien, artículo 63, Código de Trabajo. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores. A. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Bueno, ese es el deber de obediencia que ya lo habíamos visto. Veamos el segundo. B. Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Fíjense que ¿por qué es importante Porque vamos a ver más adelante un artículo que no hacemos nosotros con eficiencia y cuidado nuestras labores, si nos tenemos que quedar después del horario establecido. Vean, cuando por errores nuestros hay necesidad de subsanar el trabajo, el patrono no está obligado a cancelarnos tiempo extraordinario. Era responsabilidad nuestra. Por eso entre las obligaciones está ejecutar esto con eficiencia, el trabajo con eficiencia, cuidado, ¿sí? Vamos, ese es el deber de diligencia. Vamos al siguiente. C. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. Bueno, entonces estamos ahí, yo les sugiero lo más importante, ¿sí? Debemos restituir si tenemos materiales, no llevarlos para la casa, no, los debemos de entregar a nuestro jefe inmediato, o sea, que es el representante del patrono, y si el patrono directamente, pues también ahí lo tenemos. Veamos, siguiente. D. Observar buenas costumbres durante el trabajo. Pregunta, ¿quién me contesta? ¿Qué serían buenas costumbres para ustedes en el trabajo, durante el trabajo? ¿Qué se les ocurre? Decime, Kimberly.
Licenciado, tal vez ser bien eficiente en su labor, la puntualidad quizás también. Fíjate que tal vez más eficiente, yo diría más tal vez la puntualidad, ¿sí? La puntualidad podría ser una costumbre de la empresa, ¿verdad? Que todos entren a buena hora. ¿Qué dice Rafael? Yo pensaría, licenciado, que entre todas las cosas también a sus compañeros, hacia el jefe, la higiene, la presentación, son Claro. costumbres también, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, perdonen con mucho respeto, las buenas costumbres. Vamos a ver, para que nos quede esto claro. Vamos a ver, nos haces favor, Vanessa, buscate una definición de buenas costumbres o cuáles serían unas buenas costumbres en el trabajo. Búscatela Ok. para que nos quede bien claro esto. ¿Saben por qué quiero hacer énfasis en esto? Pues yo bien después le echan del artículo. No, me interesa que lo leamos juntos por muchos motivos. Yo les quiero contar que asesoro empresas y con esto que estamos viendo, yo me siento muchas veces a platicar con los trabajadores. Mayormente cuando son de primer ingreso. Casi siempre me toca dialogar con ellos. Y nos ponemos a hacer una plática. Como estamos hoy con ustedes. Yo preguntaría, por ejemplo, si Vanessa nos hace favor de buscar, yo le diría al trabajador, mira, perdona, ¿qué son las buenas costumbres? ¿Qué son buenas costumbres en una empresa para vos, va? Y aquí vas a analizar que también hay buenas costumbres. Dime, Vanessa. Lick, encontré una definición, o bueno, más que todo una listita que dice, son ejemplos de buenos hábitos en el trabajo, revisar el material necesario antes de iniciar un trabajo, parar unos minutos antes del fin de la jornada laboral para ordenar y limpiar, si se utilizan máquinas y si es necesario manipularla, limpiarse las manos antes del descanso para comer, mantener las herramientas de trabajo en buen estado, utilizar los equipos de protección cuando se requieren, etc. Interesante, ¿va? Imagínate, una buena costumbre podría ser a la hora de almuerzo, al momento de retirarnos, dejar todo bien colocado como estaba cuando nosotros llegamos. Bueno, tantas cosas que podrían ser buenas costumbres. Pero creo que ahí Vanessa nos consiguió algo que nos puede definir muy bien este tema. Regresamos, ¿quién me está ayudando? Alejandra, ¿o no? Sí, Lick. Inciso E, prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Bueno, el 121 nos habla del tiempo extraordinario, pero estos son los casos, estas son las excepciones. Vean, son obligaciones nuestras. No es aquello yo quiero colaborar. No, señor. Son obligaciones nuestras. Obligaciones nuestras. Ahí nos hizo favor Vanessa de anotarlo. Escúchenme, esas son obligaciones nuestras. Y vean qué interesante ustedes. En caso de siniestro, si está en riesgo los intereses del patrono, nos debemos de quedar para colaborar. En siniestro o riesgo inminente, que puede afectar los intereses del patrono o de los compañeros de trabajo. Vean, nos tenemos que quedar después del tiempo ordinario en nuestras horas de trabajo. Posiblemente nos quedemos trabajando muchas horas extraordinarias, pero no nos la van a cancelar. ¿Por qué? Porque conforme con la ley es obligación nuestra quedarnos en caso que sea necesario que prestemos auxilios en siniestro o bien un riesgo eminente. Vean, este bien, antes, si no lo tuviéramos acá, nosotros nos complicamos la vida. Si yo les hubiera preguntado a ustedes, ¿es obligado someternos a un reconocimiento médico? Pues la mitad hubiera dicho que sí, la otra mitad que no, que están violentando derechos humanos. Pero vean, es obligación nuestra. Es obligación nuestra. Lo que la ley no permite es que nos discriminen. ¿Sí? Imaginémonos, fíjense que, por ejemplo, si usted ve estas disposiciones legales sobre el VIH-Sida, es interesante que no se puede discriminar. No se puede discriminar. Entonces, pero sí es una obligación nuestra como trabajadores someternos a un reconocimiento médico. Por favor, Alejandra.
Inciso F, someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante este, a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, o a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con cualquier motivo. Bueno, pues aquí lo que vemos entonces que este es un derecho que tiene el patrón y nosotros tenemos la obligación de someterlo, ¿no? Porque es importante comprobar que no hay una enfermedad profesional, una incapacidad permanente, una enfermedad contagiosa, una enfermedad incurable. Sin embargo, si ustedes leen la disposición legal sobre el VIH-Sida, se van a dar cuenta que no se permite ni siquiera ese tipo de discriminación. Pero si el patrono lo requiere, tenemos la obligación de someternos a un reconocimiento médico al momento de ingresar a una empresa. Bueno, ustedes lo ven con los deportistas, ¿verdad? Los deportistas a quienes les van al Barça igual que yo, si se dan cuenta, o el Real o cualquier partido en el mundo, cualquier equipo en el mundo, sus jugadores son sometidos a reconocimientos médicos. Igual tiene que ser acá. Hay trabajos muy especiales en Guatemala, hay trabajos muy especiales. Por ejemplo, el manejo de desechos de medicamentos, de toda esta parte, esos laboratorios. Imagínense qué calidad de trabajadores se requieren, no solamente calificados, sino que deben de tener algunas cualidades para que sean contratados. También se recuerdan que hablamos de las personas que trasladan los sacos de productos, por ejemplo, básicos, maíz, frijol. Qué importante es un reconocimiento médico ahí, va, para que nosotros no tengamos ninguna dificultad en el momento de ejecutar el trabajo. Vamos con el siguiente. G. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuando más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. El famoso deber de fidelidad. Se recuerda que cuando leímos este deber había una parte importante. Bueno, tenemos la prohibición, tenemos esta que es nuestra obligación de no. Entonces, tenemos que guardarlos. Pero hablamos la vez pasada, cuando vimos esto ordinariamente, que, por ejemplo, puede ser que Rafael Díaz Vidán Ortiz estemos en una conversación y nosotros en una conversación sin mala intención, Rafael o su servidor Abidán, podemos estar nosotros precisamente comentando secretos técnicos, comerciales, de fabricación, de elaboración. Y vean qué interesante. Dice, y asuntos administrativos reservados. También los asuntos administrativos reservados. Por favor, que no se les olvide que es obligación de nosotros los trabajadores no hacer comentarios de ninguna clase, porque debemos guardar esta clase de secretos, el famoso deber de fidelidad. Continuamos. H. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de algunos donde trabajan. Fíjense que lo interesante de esto es de que aquí ya nosotros ya comenzaríamos a aplicar este decreto 229-2014. No estoy seguro si ese es, pero le vamos a poner ahí a Vanessa Santos que nos ayude. Buscate si ahí estamos hablando, creo que es seguridad y salud ocupacional, que sería acuerdo ministerial, creo que es que les dije a ustedes, el 229-2014. Solo búscatelo para confirmar y lo nos es favor de publicar. Me perdí, Lick. ¿Qué es lo que quiere que le busque? Búscame ese acuerdo gubernativo, 229-2014.
No sé si es acuerdo gubernativo o es decreto. Es acuerdo, búscamelo. Ok. Que se refiere a la seguridad y salud ocupacional. Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas 33-2016. Fíjense, también me lo dejas anotado por ahí. Este es importantísimo. No les digo que lo lean porque tiene más de 500 artículos y no nos alcanzaría el tiempo para poder evaluarlo. Pero yo le diría que en su biblioteca ahí, yo quiero que usted haga su biblioteca, hombre, su biblioteca de Derecho Laboral. Te vaya haciendo ahí todas las disposiciones legales que estemos viendo. Tenga ahí su código virtual, usted ahí en una esquina diga de código de trabajo, o si quiere ponga legislación laboral y va incluyendo todas las leyes que va encontrando. Y el día de mañana que usted necesite hacer una consulta, pues ya tiene su propia biblioteca. Bueno, entonces, y estamos con el último, ¿sí? Este es lo interesante de esto, es de que, fíjense que, ahí estamos. Fíjense, pero lo interesante de esto es de que ustedes pues ya vieron civil, saben que hay desahucio y hay desocupación. En el derecho civil, pues, las dos se presentan de diferente forma. En este caso, vean, lo primero que nosotros debemos conocer es que el trabajador, más que todo, el agrícola, pero no solo el agrícola. En Guatemala hay muchos trabajos que le dan vivienda a los trabajadores. Aunque no sea del sector privado, pero, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de venir de Puerto Barrios, exactamente de Santo Tomás de Castilla, saben de que hay una colonia directamente para trabajadores de aduanas. Es una colonia completamente. Ahí le proporcionan vivienda y el administrador, o sea, tienen muy buenas viviendas ahí para los trabajadores. También recuerdo que parece el IRTA también creo que le da a determinada clase de personal, también les da vivienda. Pero concretamente creo que cuando el legislador estaba pensando en esto, pensó en el trabajo agrícola y ganadero. Pero le es aplicable a cualquier derecho. Veamos el último, Alejandra. Inciso I, desocupar dentro de un término de 30 días contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo la vivienda que les hayan facilitado los patronos sin necesidad de los trámites del juicio del desahucio. Pasado dicho término, el juez, a requerimiento de estos últimos, ordenará el lanzamiento, debiéndose tramitar el asunto en forma de incidente. Sin embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo estipulado en este inciso, el juez de trabajo, en la forma indicada, ordenará el lanzamiento. Interesante, ¿va? Si se comprueba que el trabajador ya está en otro lugar, no va a haber necesidad de ningún trámite, sino que el juez inmediatamente ordenará lanzamiento. Y si no, pues ya saben, por ejemplo, si usted le dieron una vivienda, usted sabe que tiene 30 días para poderla entregar, ¿sí? Esa es la norma, es la disposición legal, es la obligación que nosotros tenemos como trabajadores. Vimos las obligaciones, ahora veamos las prohibiciones que tenemos nosotros los trabajadores, ¿sí? Las prohibiciones. Vamos a pedir favor ahí, ¿estás por ahí, Ruth Pichilla? Nuestra Ruth se nos fue. Vamos a ver aquí donde estamos. Estoy viendo la participación, no crean que no la estoy viendo quienes participan. Vamos a ver, ¿estás por ahí? Andrés Álvarez Bamac. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenés tu código, Andrés? Código de trabajo, sí, aquí a la mano. Va que no me dijiste tengo el civil, no, jamás. Miremos el 64, Andrés. Está bien. ¿Leo el que tengo en la mano o el que tiene...? Lee el que está en la mano si querés, para ver si no hay necesidad de hacer corrección. Está bien. Dice. Artículo 64. Se prohíbe a los trabajadores a abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Fíjate, esto lo espera Andrés. Miren ustedes, cuántas veces puede llegar un amigo y dice,
salite un ratito, vos solo vamos a platicar. No, por favor. Este puede ser motivo de despido, ¿eh? Esto puede ser motivo de despido. Escuchen, este puede ser motivo de despido. Veamos el siguiente. B. Hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instituciones democráticas creadas por la Constitución, o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad de conciencia que la misma establece. Bueno, pues usted quería que en su trabajo votaran por su partido político, su candidato a presidente, diputado, alcalde. Tenemos prohibición en motivo de despido. Motivo de despido. Continuamos, Andrés. C. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Bueno, esta sí es clara. Trabajar en estado de embriaguez. Fíjense que yo estaba leyendo por ahí una tesis, me pareció interesante, cuando hablaba de la embriaguez. Decía, bueno, ¿y cómo se va a establecer que el trabajador está trabajando en un estado de embriaguez? Bueno, normalmente se ve por las condiciones, los movimientos físicos que pueda tener, pero él indicaba que sería violentar sus derechos, por ejemplo, extraerle una muestra de sangre para ver qué grado de alcoholismo tiene. Por supuesto que eso sería prohibido. Pero más que todo, yo creo que en Guatemala los patronos que se han tomado la molestia, o se han tomado, les digo molestia porque vean, yo 2 empresas las últimas, alguien que faltaba todos los días lunes. Pues ya después ya semanas enteras falta, por supuesto sabían que tenía muchos problemas con el alcohol. Lo perdonaron cualquier cantidad de veces. Trataron de apoyarlo, pero fue imposible, era un buen trabajador. Y bueno, al final sí tomaron la decisión de despedirlo. Pero alguien me decía, pues ahí no tiene derecho. Bueno, vamos a ver que es el único caso donde la ley permite que ni siquiera deben de haber amonestaciones. En todos los demás, si hay reglamento interior del trabajo, deben de haber amonestaciones. Amonestación verbal, por escrito, suspensión, hasta llegar a la destitución. Pero en el caso de la embriaguez, no hay que recorrer ninguno de esos pasos aunque esté en el reglamento. Hay que despedir. Bueno, continuamos. D. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel que estén normalmente destinados. Mira, estamos hallando uno cargando las hojas de la empresa, ¿va? O ese es, escuchen, es prohibido. No solo sería antiético, sino que es prohibido, ¿va? Andar uno con hojas membretadas, estar utilizando para otros fines exactamente los útiles o las herramientas que nos podrán haber proporcionado. Por eso creo que es importante, yo les digo, cuando se toma la decisión que ni siquiera los vehículos, hablando del sector privado o del sector público, no importa, pienso que si el vehículo no lo están dando únicamente para ejecutar el trabajo, eso deberíamos de hacer, ¿va? Porque para eso está destinado. Por eso es una prohibición darle cualquier otro uso. Continuamos. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor o dentro del establecimiento, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes o cuando se trate de instrumentos cortantes o punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Imaginémonos un cuchillo, claro, si somos carniceros, pues va a ser una herramienta de trabajo. Pero miren qué interesante ustedes, no tenemos por qué ir armado. Hablando de la universidad, mucho menos. Imagínense, alguien que puede estar armado en la universidad con la cantidad de personas que nos mantenemos ahí, qué delicado sería, qué delicado sería. Eso es importantísimo, va a evitar precisamente las armas, no solo en horas de trabajo o dentro del establecimiento, no, trataríamos de evitarlas siempre, mayormente cuando hay aglomeración de personas. Claro, cuando son agentes de policía, cuando son gente que la necesita para resguardar el lugar, entonces ahí sí va a ser necesaria. Léete el F.
La ejecución de hechos o la violación de normas de trabajo que constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa. Ven lo que dice ustedes, que constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa. Y aquí estamos hablando también de un delito penal, pero en concreto la ejecución de hechos o violación de normas de trabajo. Nosotros debemos ser respetuosos del reglamento interior de trabajo y si no hay, pues de las costumbres que tiene la empresa. Pero veamos el último, que es lo que estábamos haciendo énfasis. Miremos el último párrafo, por favor, Andrés. Dice, la infracción de estas prohibiciones debe sancionarse. Para los efectos del presente código, únicamente en la forma prevista por el artículo 77, inciso H, o, en su caso, por los artículos 168, párrafo segundo, y 181, inciso D. Vamos a ver, le vamos a pedir Kimberly Toledo. Mírate que dice el 77, inciso H. Ahorita ya. Y le vamos a pedir por ahí si está Beverly Carvajal. Artículo 77, inciso H, cuando infringa cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del reglamento interior de trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito. No será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez cuando, como consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. Vean, el artículo que Kimberly está dando lectura son los motivos que facultan al patrono para despedirnos, ¿sí? Esos son motivos, o sea, de estas provisiones que del 64 que damos lectura, cualquiera de ellas es motivo para que el patrono nos pueda despedir, ¿sí? Y sin derecho a indemnización, únicamente las prestaciones que son las irrenunciables. Pero por favor, vean la importancia de este artículo 64 que nosotros lo debemos de conocer muy bien, porque esto faculta al patrono a dar por terminado un contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. O sea, eso significa que vamos a tener que perder nuestra indemnización, porque lo estamos con nuestros hechos, estamos provocando que nos retiren de la empresa sin tener derecho a indemnización. Veamos el 168. Kimberly. ¿El ciento qué? 168. 168. Ahora el 181D creo que ese ya está modificado. Vamos a pedirle por ahí a Andrés Álvarez Bamaca. Buscate el 181D. Está bien. Artículo 168. No pueden ser trabajadores de transporte los que no posean la edad, los conocimientos técnicos y las aptitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes o reglamentos aplicables. Fíjate. Son aplicables a... Como lo vamos a leer después, vean qué interesante lo que le dio. Estamos hablando del trabajo de transporte, pero si nosotros no tenemos los conocimientos, es motivo para que nos despidan, ¿no? Y escúchenme, estamos hablando de las prohibiciones, ¿sí? Léete totalmente la primera parte, las primeras frases que tiene ahí. ¿Lo leo de nuevo entonces? Sí, despacito. Okay. No pueden ser trabajadores de transporte los que no posean la edad. Estamos hablando del transporte. ¿Quiénes? Los que no posean la edad, los conocimientos técnicos y las aptitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes o reglamentos aplicables. Bueno, escuchen, si nosotros no tenemos la edad, estamos violentando una prohibición. Si nosotros no tenemos las características que tiene con, estamos en una prohibición y es motivo para que nos despidan de conformidad con el artículo 77. Y el último que le pedimos ahora ahí a Andrés, ese creo que sí.
81 dice, dice la violación del artículo 64, inciso C. Y el 64C habla sobre el estado de embriaguez. Ah, ahí estamos. Pero ¿de qué trabajo estamos hablando? Mírate nada más el título, 181. Dice, artículo 181. Sí, Son estamos hablando justas. del trabajo al mar y las vías navegables, ¿sabes? También es otro motivo, para el despido. Bueno, ahí estamos. Ahora vamos con los derechos y obligaciones de los patronos. Artículo 61. Vamos a ver a quién nos apoya acá. ¿Quién voluntariamente nos apoya? Por favor. Solo permitime. Artículo 61. Ruth, si tenés tu código mejor, ¿viste? Sí, artículo 61. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de prevención social, son obligaciones de los empleadores a enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentra la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener estos datos. Espérate un momento. Vean, pues. El tema que se llama derechos y obligaciones. No quise poner los derechos porque están impresos en todos los varios artículos, así como están de los trabajadores. Pero esto que ella le dio lectura ahorita, fíjense que el no enviar en este plazo el informe que ahorita le daré en el 1 y en el 2, escúcheme, es motivo para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, nos imponga una sanción de las contenidas en el 272 del Código de Trabajo, que por cierto les quiero que esta es sumamente valiosa. Vean qué información tenemos la obligación los patronos de enviarle al Ministerio de Trabajo. Por favor, este dato ha sido crucial precisamente para las políticas en materia laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Con toda esta información, ellos pueden elaborar cualquier tipo de reglamentos, cualquier tipo de disposición, hasta pueden presentar, por supuesto, enmiendas a la ley o bien reformas al Código de Trabajo. Veamos, por favor. Uno, ingresos totales que hayan tenido por conceptos de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. 2. Nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante dicho año. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso, sea mandando a imprimir los formularios que estimen convenientes, auxiliando a los pequeños patronos o a los que carecen de instrucción para llenar dichos formularios correctamente, o de alguna otra manera. Las normas de este inciso no son aplicables al servicio doméstico. Es la excepción, porque acuérdate que no tiene fines de lucro. Pero vean qué interesante. Se recuerdan que siempre hemos existido, como dice Alan, que hay resoluciones o sentencias de la Corte de Constitucionalidad indicando que el trabajador tiene la obligación de probar la relación laboral, tiempo extraordinario si laboró y las ventajas económicas si procede. Pero concretamente la relación laboral. Vean qué interesante ahora. Si la empresa, cuando usted llegó a laborar, que ahora saben que es una obligación, envía todos estos datos a la dependencia del Ministerio de Trabajo que corresponda, imagínense, ya nosotros como notarios lo único que vamos a solicitar, que debe probar la relación laboral, pues que se solicite, ¿sí?, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que se solicite la información contenida en este informe. Y ahí vamos a aprobar la relación laboral, la vamos a aprobar. Vean todos los datos importantes que le piden a todas las empresas en Guatemala
que deben de enviarla precisamente en los primeros meses de cada año. Es interesante ese dato, ¿eh? Lo acabo de ver yo en un asunto legal que tuvimos que ver. Veamos el B, por favor. B. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en ese caso. C. Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Espérate. ¿Se recuerdan que los guatemaltecos, pero los guatemaltecos ya sabemos los porcentajes, ya sabemos que si son 5 trabajadores en una empresa, ya sabemos que son 4 guatemaltecos y un extranjero, y los porcentajes que hasta se los preguntamos en el examen. Vean lo interesante de lo otro, ¿eh? Abstenerse del maltrato de palabra o de obra. No, es que se tiene que respetar al trabajador, entonces debe de tratarse como tal y evitar maltrato de palabra o de obra. Acuérdense que estamos hablando precisamente de prohibiciones que le corresponden al patrón. ¿Continuamos? Perdón, obligaciones, estas son obligaciones, ¿eh? Pero es obligación de él no maltratar ni de palabra ni de obra al trabajador. D. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrón no haya convenido en que aquellos no usen herramienta propia. Esto es interesante porque vean, este es un motivo de suspensión. Si el patrón nosotros no proporciona materia prima, definitivamente vamos a suspender labores, pero él sí debe pagarnos el salario. Nosotros vamos a dejar de cumplir con una obligación fundamental, como la ejecución del trabajo, y a él no. Esto provoca una suspensión. Él sí tiene que pagarnos el salario, porque es responsabilidad de él, porque es una obligación que le marca el artículo 61 del Código de Trabajo al patrón. Continuamos. E. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles del trabajador, cuando estos necesariamente deban mantenerse en el lugar donde se presten los servicios. En este caso, el registro de herramientas debe hacerse siempre que el trabajador lo solicite. F. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y las demás normas laborales. En cumplimiento de dicha obligación, los empleadores o representantes deberán: 1. Atender debidamente a las autoridades de trabajo, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor. 2. Hacerse representar personalmente o por medio de un representante patronal conforme al artículo 4 de este código. 3. Colaborar con ocasión de las visitas y otras actuaciones de inspección. 4. Pronunciarse sobre cuestiones que tengan relación con la inspección. 5. Facilitar la información y documentos necesarios para el desarrollo de las funciones de inspección. El único que va a exigir, más adelante lo vamos a ver, que exige la ley, es que ya con los registros contables sí necesitan autorización. Si un inspector llega y quiere ver los libros contables, sí necesita autorización judicial. Vamos con los siguientes. G. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que pierda cuando vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrón. No tiene los instrumentos o no tiene la materia prima. H. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares sin reducción del salario. Es una obligación del patrón, no es voy a ser buena gente que vayan a votar. No, señor. Es una obligación que le otorga el Código de Trabajo. Y reducir del salario del trabajador las cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponda pagar a su respectivo sindicato o cooperativa, siempre que lo solicite el propio interesado o la respectiva organización legalmente constituida.
En este caso, el sindicato o cooperativa debe comprobar su personalidad jurídica por una sola vez y realizar tal cobro en talonarios autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo, demostrando al propio tiempo que las cuotas cuyo descuento pida son las autorizadas por sus estatutos o, en el caso de las extraordinarias, por la Asamblea General. J. Procurar. Espérate. Fíjense que esto es interesante porque o sea, es obligación del patrono deducir del salario. ¿Pero qué tiene que ver? Tiene que ver ya sea una solicitud por parte del propio trabajador o bien por parte de la empresa. Exactamente para deducir, eso lo he visto yo mucho, es la cuota que pagan por pertenecer a un sindicato. Todos los afiliados a un sindicato pagan una cuota. Y esta es la base legal que el patrono, si le notifican, tendrá que demostrar el descuento para trasladarlo posteriormente al sindicato. Continuamos. J. Procurar por todos los medios a su alcance la alfabetización de sus trabajadores que lo necesiten. K. Mantener en los establecimientos comerciales o industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores durante el tiempo compatible con las funciones de estos. Fíjate que es responsabilidad de ellos, mira, tener nosotros un lugar donde descansar. Continuamos. L. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan sus viviendas en la finca donde trabajan la leña indispensable para su consumo doméstico, siempre que la finca de que se trate la produzca en cantidad superior a la que el patrono necesite para la atención normal de la respectiva empresa. En este caso, debe cumplirse las leyes forestales y el patrono puede elegir entre dar la leña cortada o indicar a los trabajadores campesinos dónde pueden cortarla y con qué cuidados deben hacerlo, a fin de evitar daños a las personas, cultivos o árboles. M. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan, que tomen de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua la que necesiten para sus usos domésticos y los de los animales que tengan, que aprovechen los pastos naturales de la finca para la alimentación de los animales, que de acuerdo con el contrato de trabajo se les autorice a mantengan cerdos amarrados, enchiquerados y aves de coral dentro del recinto en que esté instalada la vivienda que se les haya suministrado en la finca, siempre que no cause daños o perjuicios dichos animales o que las autoridades de trabajo o sanitarias no dicten disposición en contrario, y que aprovechen las frutas no cultivadas que haya en la finca de que se trate, y que no acostumbre aprovechar el patrono siempre que el trabajador se limita a recoger la cantidad que puedan consumir personalmente él y sus familiares que vivan en su compañía. N. Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de las parcelas de tierra que se les conceda. Ñ. Conceder. Este es interesante, miren, este es interesante. Esta es otra pregunta del examen, ¿no? Los derechos que nosotros tenemos en caso de fallecimiento de la esposa, de la persona, de nuestra conviviente, de los padres, de los hijos, cuando usted vaya a contraer matrimonio, ¿sí? Cuando nazca un hijo. Este sí se lo voy a preguntar, pongamos atención, a lo mejor si tiene su código ahí. Despacito, Ruth, para que se nos quede muy bien. Ñ. Conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. 1. Cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de hecho el trabajador, o de los padres o hijos, 3 días. 2. Cuando contrajere matrimonio, 5 días. 3. Por nacimiento de hijo, 2 días. 4. Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán retribuidos. 5. Para responder a citaciones judiciales
por el tiempo que tome la comparecencia y siempre que no exceda de mediodía dentro de la jurisdicción y un día fuera del departamento de que se trate. Bien, esa es obligación, es obligación del patrono darnos ese permiso si estamos citados a un tribunal. Y vean, nos tiene que pagar ese día. No se trata que nos tienen que pagar. Y ahí indica inclusive el porcentaje si es en un departamento. Solo queremos rectificar. En el número 1, que son los 3 días, es la esposa o bien la persona con quien tengamos una unión de hecho. Ustedes saben que la unión de hecho tiene que estar legalmente declarada para que proceda que nosotros tengamos esa licencia con goce de salario. Continuamos. 6. Por desempeño de una función sindical, siempre que ésta se limite a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en el mismo mes calendario para cada uno de ellos. No obstante lo anterior, el patrono deberá conceder licencia sin goce de salario a los miembros del referido comité ejecutivo, que así lo soliciten, por el tiempo necesario para atender las atribuciones de su cargo. 7. En todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo. Yo no sé si han observado ustedes, por ejemplo, más que todo en el Estado. Hay dirigentes sindicales que no trabajan todo el año. Vean, esto está en la ley, pues estipula hasta 6 días nada más, máximo, en un mes. Pero ustedes ven dirigentes sindicales que todo el tiempo están. ¿Por qué? Porque el pacto les permite este tipo de licencias. Yo tuve la oportunidad de ver un caso ahí de una persona, es reciente, fue público, de una persona que sí tenía bastante tiempo, estoy hablando años, de no ejecutar su trabajo porque tenía licencia, exactamente la famosa licencia sindical. Y los tribunales la favorecieron hoy. Fue denunciada penalmente y ellos demostraron que el pacto lo permitía. Por lo tanto, no hay ningún tipo de responsabilidad penal para que dejara de llegar a trabajar. Claro, lo que la ley dice es para atender las atribuciones de su cargo. Bueno, ahora veamos las provisiones de los patronos. Estarás por ahí, vamos a ver, María Andrea. Nada, solo Vamos a ver, ¿quién otra nos ayuda aquí? ¿Estás por ahí, Diego Luna? Diego tampoco está, no puede ser, hombre. No puede ser. Vamos a ver. ¿Estás por ahí, Galilea? Tampoco. Bien, Lick. Bien, perdón. Galilea, mírate el 62. Ok. Perdón, Lick, solo que lo cierro a cada rato. ¿No tenés tu código ahí? Bien. Vaya. El 62. Sí, cuando apunto lo cierro, perdón. Listo. Se prohíbe a los patronos ¿Lo leo todo o por partes? Todo. Muy bien. Inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo o determinados establecimientos o personas. B. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se le admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con la condición del trabajo en general. Condiciones. C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o a ingresar a unos o a otros. D. Influir en sus decisiones políticas o
convicciones religiosas. Solo detenete un poquito y vamos a ver. Primero, no podemos obligar que pertenezcan a un sindicato o que dejen de pertenecer, ¿eh? No lo permite la ley ni los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Pero el tema interesa, ¿eh? Las convicciones religiosas. Si usted tiene un colegio y, por supuesto, por diferentes circunstancias, su colegio está catalogado, que no debería ser ahora, ¿eh? La educación no puede ser religiosa, pero todavía existen, o por lo menos ha faltado la asesoría para decirles de que, por ejemplo, ya no se puede inducir, por ejemplo, en el caso de alguien que quiera que porque yo soy católico, soy evangélico, soy o pertenezco a cualquier otra religión, que yo trate de convencer a mis trabajadores que también sean igual que yo. No, no se puede. Hay prohibición por parte del patrón. Y el obligar a sus trabajadores incurre precisamente en una sanción de las estipuladas en el 272 del Código de Trabajo. Continuamos. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea como garantía o a título de indemnización o de cualquier otro no traslativo de propiedad. F. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. G. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquier otra condición anormal, análoga. Y H. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Fíjese que otra de las situaciones de las que tiene prohibiciones el patrono es precisamente que uno de los trabajadores esté constantemente, que llegue al trabajo en estado de embriaguez. No, el patrono, que por mantener la armonía entre los compañeros de trabajo, él tiene que evitar que alguien esté llegando pues en estado de embriaguez, porque no está en sus condiciones, que le dijera yo, no, sus condiciones pues se ven afectadas. Y para mantener la armonía es necesario que él tome esa decisión de tenerlo que retirar para mantener precisamente el nivel de producción, porque aún eso va a afectar. Pero siempre la embriaguez va a ser un problema serio. Pero ahora con este tema que estamos hablando nosotros de las obligaciones, de los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, nos vamos a encontrar con la nulidad de los contratos. La nulidad, pues yo tomé un poquito aquí lo que el licenciado César Andrés Franco escribe. Claro, él escribe de las generalidades de la nulidad. Yo le voy a dejar eso para que usted lo pueda leer. Por ejemplo, dice él la nulidad de los contratos de trabajo. Ya lo vimos, él lo pone bien claro acá, dice, no ha iniciado el servicio. La nulidad impide la formación de la relación laboral. El patrón no tiene la obligación de, ni el patrón no tiene la obligación de aceptar al trabajador, ni el trabajador de ir a desempeñar el trabajo. Que las reglas generales, que ya vimos cómo lo aplica la ley cuando firmamos un contrato de trabajo, pero no se inició nunca la relación laboral. Ahí están los efectos que se dan. Esto se lo voy a dejar para que usted lo lea en la comodidad de su casa para evitarnos nosotros. Aquí están las clasificaciones. Tiene muchas que son de carácter doctrinario, que tratan un poquito de aplicarla nosotros en materia laboral, pero únicamente la tenemos como una relación. Entonces, esa se la voy a dejar ahí para que la lea. El artículo 12, que la de la nulidad de los actos y estipulaciones, ya lo leímos. También el de la primera son actos y estipulaciones, la segunda solo la nulidad de las estipulaciones. En el 106, luego en el 82 tenemos que encontrar la nulidad de las cláusulas de interrupción de la relación laboral. También el 24 de la ley de lectura, es el incumplimiento del contrato individual de trabajo. Ya vimos la contratación en Guatemala, por ejemplo, ya vimos el 34. Esta es la contratación de guatemaltecos para trabajar en el extranjero. La contratación, pues todo está definido en el artículo 34, que ustedes saben que ya tuvo reforma, ¿sí? Solo déjenme, yo creo que aquí no va la reforma. ¿Tiene alguien el 34 por ahí?
¿Lo tenés? Léeme la primera parte. Artículo 34. Para la celebración de contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República que se realicen por medio de reclutadores, agencia de reclutamiento, agencia de embarque o cualquier persona jurídica o individual que realice la intermediación laboral, deberá de solicitar permiso previo del Ministerio de Trabajo y Prevención Social para la salida del guatemalteco al exterior. Bien, ahí estamos. Esa ya leímos lectura. Sí, lo tenemos entonces ahí bien. Luego en el decreto, que siempre hablando del decreto 10-2022, está el contenido, que además de lo que tiene con todo el contrato de trabajo, ya lo vimos que deben de tener también lo siguiente. Las obligaciones del trabajador, y fíjense que las obligaciones del trabajador, que aquí acuérdense que en este trabajo de marino mercante se le llama gente de mar, y a los empleadores tienen adicionales a las demás, tienen obligaciones directas en este tipo de contrato. Ya ya leímos lectura, teníamos ahí, les enviamos el decreto. Casos en que no se autoriza la contratación de los guatemaltecos para trabajar en el extranjero, también ya leímos lectura en la última de las clases, al artículo 35, también las excepciones que están en el 36. Y aquí de último les dejé el acuerdo gubernativo 528-2003, que es el procedimiento exactamente para poder contratar extranjeros. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver qué más. Yo creo que aquí terminamos con este. Sí, aquí terminamos. Y la suspensión creo que la vamos a dejar para el siguiente día de clase. Solo que hiciéramos algunas observaciones. Algunas observaciones. ¿Cuáles serán? Vean, como yo tratamos de que vamos a hacer un trabajo y no sé si ya lo están elaborando. Me gustaría que los que están apoyando ahí, no sé si está Teo, estaría Teo, creo que no estuvo en la clase, ¿no? Ya nuestro amigo Teo ya se fue al puerto. Bueno, no sé quién nos pudiera ayudar por ahí. Bueno, yo quisiera pedirles favor de que en la medida de sus posibilidades, si ya comenzamos a elaborar los cuestionarios y todo, imaginémonos, por ejemplo, que vamos a agregar que Julieta, lo podemos hacer con un caso, a Julieta González celebró un contrato con Galilea Rodríguez y del lugar del trabajo, Julieta va a ser la trabajadora entre su trabajo y su residencia habitual de más de 15 kilómetros, ¿qué derecho le corresponde? Yo le podría poner, le corresponde tiempo extraordinario. Yo le podría decir, le corresponde un bono extraordinario. O bien le corresponde que Galilea, patrón, no le debe pagar sus pasajes de ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, pero yo quisiera que usted me pusiera referencia, abajo, referencia, artículo 33. Yo no sé si ya me comenzaron a trabajar ese material, porque me gustaría que en la medida de sus posibilidades me lo enviaran. ¿Por qué? Yo sé que los exámenes están programados a partir del 16, por eso nos dimos un poco de aire hoy, porque tenemos todavía unas 4 clases antes del examen, o por lo menos sí, 4 clases antes del examen, y eso nos va a permitir terminar hasta lo que es la prescripción, que es el material que yo les envié. Entonces yo quisiera suplicarle que usted ya fuera elaborando las preguntas y de repente antes o el primer día después de Semana Santa ya pues nos vamos a tener todos ese trabajo que ustedes han llevado a cabo para que podamos elaborar juntos un cuestionario y posteriormente un día antes del examen pues poder nosotros estudiarlo de manera conjunta. Así de que les suplicaría que quienes ya tienen el trabajo nos lo hagan llegar, ¿sí? O alguien de ustedes, dime, Julieta. ¿Y sí, enviárselo por qué medio? Eso es lo que vamos a enviar, lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué hacemos, va? ¿Cómo lo hacemos para que no paguen? Y otra pregunta con respecto a los fundamentos, ¿usted se refiere meramente solo a los artículos o también como a si es, digamos, doctrina, las páginas de las presentaciones? Fíjate que me gustaría porque
Pues vamos a tratar un día de clase. Yo creo que después de que regresemos de Semana Santa, yo quisiera que un día de clase lo vamos a dedicar exclusivo. Si tenemos tiempo, lo hacemos en clase. Porque lo que vimos hoy, por ejemplo, me interesa más si ustedes analicen, se dan cuenta del puro código. Vimos cuáles son obligaciones y cuáles son las prohibiciones que tiene tanto patrono como trabajador. Va a ser interesante, por ejemplo, de las cosas que ustedes quieren hoy, que no se les va a olvidar, tenemos licencias con goce de salario, ¿sí? Eso es importante que lo conozcan. Dentro de las obligaciones, nos faltó una ahí, pero creo que la tenemos en otro apartado. ¿Se recuerdan que hemos hablado, por ejemplo, si Vanessa trabaja en la empresa de Andrés, pero si tiene más de 5 años de trabajar, Vanessa no puede renunciar hoy y decirle mañana ya no llego. No. La ley obliga a Vanessa a renunciar con un mes de anticipación, porque Vanessa tiene la obligación que, por ejemplo, si van a contratar a Alejandra, que Alejandra tenga todo ese proceso de inducción en ese mes. O sea, no podemos renunciar nosotros porque se nos llegó no voy a renunciar que yo el lunes comienzo a trabajar en otra empresa. No, la ley no lo permite, porque Andrés Patrono tiene la facultad de podernos demandar por daños y perjuicios. Pero lo vamos a ver hoy. En uno de los artículos que tenemos que analizar va a estar esta norma. Le estoy hablando cuando pasa de 5, pero hay una tabla de 1 semana de anticipación, de 2 semanas de anticipación. O sea, tiene dependiendo el tiempo que usted tenga. Pero la regla general es que después de 5 años usted puede renunciar, tiene que hacerlo con 30 días de anticipación. O sea, que usted quiere ir a trabajar a otra empresa, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto tenemos hoy, Galilea? 18. 18. Imagínate si Galilea quiere renunciar hoy, será el 18 para efectos 19 del próximo mes. ¿Sí? Si tiene más de 5 años, la regla general. Pero puede ser que Galilea tenga 1 año, 2 años de trabajar, 6 meses de trabajar. Entonces ahí el tiempo, pero en todo, va a tener que hacer la renuncia con antelación. ¿Eh? Eso lo dice muy clarito una norma. Pero entonces quiero regresar con el trabajo. No sé cómo haríamos para hacerlo llegar. Si me lo hacen llegar a Classroom o por WhatsApp. Licenciado, yo digo que sale como mejor en Classroom, que usted abra un espacio para nosotros subirlo. Muy bien. Entonces ahí lo vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de habilitarlos a partir de mañana. Por si usted ya tiene ahí material, pues que lo puede enviar. Van a tener esa bendición que juntos vamos a elaborar un gran cuestionario y eso quiero que estudiemos para el segundo parcial. El cuestionario que conjuntamente vamos a hacer hoy. ¿Estamos? Bueno. Fíjate, Sherlyn, que no, Vanessa, lo que yo pretendo es de que para el segundo parcial podamos llegar hasta la prescripción, que fue el material que les envié. Por ejemplo, ahorita nos falta, en el material que yo tengo aquí, creo que nos falta, tenemos que ver la suspensión, la terminación, las jornadas de trabajo y el salario. Yo pienso que tal vez la que nos podemos dejar de último, me gustaría que dejáramos de último el salario. Pero bueno, trabajen ahorita hasta las jornadas de trabajo, que ahí seguro sí terminamos, hasta las jornadas de trabajo. Y la otra que nos queden para el final, porque nos faltan 2 puntos después, ¿eh? Nos faltan los regímenes especiales que son muy, muy interesantes y nos va a faltar el juicio administrativo, que ese precisamente el licenciado Lampert lo ha desarrollado muy bien. Dime, Jennifer. Lick, yo tengo una duda. ¿El trabajo es para ciertas personas que usted los tiene como que muy identificados o es en general? Porque es que a mí me confunde un poco. Es en general. Hubo un compromiso aquí de 30 compañeros, pero es en general, ¿oíste? Es en general. Mira, mi meta es de que llegué a la conclusión de que ese cuestionario va a ser nuestro mejor referente para poder estudiar el segundo parcial, no el otro.
¿Sabes por qué? Porque si yo te pongo a leer del artículo tal o tal, o te voy a leer todo el material es demasiado extenso. Yo siempre trato de enviarles material por aquello que un día que ustedes tengan tiempecito para ir al lugar, voy a leer un poco. Pero fíjate que ahora con las preguntas ya directas, ese va a estar nuestro resumen, se puede decir, un día antes o 2 días antes del examen. Y ese material usted lo va a compartir, ¿verdad, licenciado? Porque sí, yo siempre hago resúmenes, pero es que es demasiado extenso. Es lo que te decía. Fíjate que ahorita creo que ya está en Classroom todo hasta la prescripción. No sé, nada más. Sí, licenciado, ya están todos los documentos. Entonces comenzamos a trabajar ahí, Jennifer, y cuando lo tengan ya comencemos a enviarlo para que yo lo pueda ver. Pero sí lo vamos a ver juntos, ¿oíste? Bueno, licenciado, gracias. Bueno, dime, Alejandro. Lick, solo como para estar más segura, el resumen que vamos a sacar, el cuestionario, es de los 4 documentos que usted mandó, el material de apoyo. Mira, pues estamos viendo ahorita, después del segundo parcial para acá hemos visto la parte de la Constitución, cuando hablamos del 108 y todos los demás, ¿te recordás? O sea, la parte del derecho laboral en la Constitución. La ley también. Y los convenios internacionales que constituyen garantías mínimas. Y ya después comenzamos a ver la tercera unidad y comenzamos a hablar de los sujetos. Ya hemos hablado de los sujetos del derecho laboral, del contrato individual del trabajo, derechos y obligaciones y clasificación. La próxima clase, si Dios nos permite, vamos a hablar de la suspensión y la terminación. Ok. Bueno, gracias, Lick. Bueno, un abrazo. Quería hablar algo la señorita Mari Toledo. Es que, licenciado, yo tengo en cuenta que son 6 documentos, pero no sé si estoy bien. ¿Por qué dicen 6 documentos ustedes, mujeres? Es y que los hombres que no participan, ¿qué pasa con...? Lick, es cierto, ella tiene razón, porque son 4 documentos que acaban de enviar y 2 documentos que enviaron con anterioridad. Que enviaron el 1 de marzo, licenciado. Brenda, ¿por qué no los miramos? Todo eso. Bueno, ¿y los alumnos qué pasó? ¿No aparecen? Lick, es verdad, ya había mandado usted 2 documentos antes y los 4 que mandó recientemente. Entonces, en total, para sacar el cuestionario... Pero solo quiero ver los títulos, Los primeros que mandó es donde dice el capítulo del trabajo y los convenios internacionales. Pero vamos a ver, mira, pues, tienen que tener ustedes lo de la segunda unidad. Ajá. Ahí les hablamos más o menos algo de la fundamentación constitucional del derecho del trabajo. Cuando vimos el 102, ¿te recuerdas que lo desarrollamos un montón de veces? Y luego vimos el 101. Ese está en la segunda parte del programa, Fundamentación Constitucional del Derecho del Trabajo. Aparece artículo 102, inciso T. Mira, pues, hagamos algo. ¿Quién me lo escribe? Ahí estamos, vamos a ver. ¿Quién escribe los documentos que tenemos? Es que está la ley de servicio civil, tienen razón, que la vieron con el licenciado Alan, ¿va? Sí, Lick. Ya me perdí. También está esa. Mayra, escríbeme cuáles tenemos. Bueno, ¿y qué pasó con los alumnos? ¿Se me fueron todos al puerto o qué? Lick, esos son los que llevamos hasta ahorita. El capítulo 4, el capítulo 5, la ley de servicio civil, los sujetos de derecho y derechos y obligaciones. Hasta ahorita solo esos hemos visto. Vimos la clasificación también ya. Y la clasificación también sería. Si quieren, le podría presentar pantalla de los documentos que nos han todavía tenemos unos 2 minutitos, pero me gustaría, les digo, para aprovechar estos días que van a estar de descanso. Alguien que los viera, que los publicara. Así, rapidito. Que se presente pantalla, dice. Sí, estos de Classroom. Lick sería ese, que es el primer material de apoyo que nos mandaron el 1 de marzo. Dice capítulo del trabajo, pero ahí está. De ahí vamos a darle a eso. Ahí está, ese es obligado, Ese es obligado. Que ahí yo le voy a decir, hablamos de los derechos sociales mínimos que están en el 102 de la Constitución,
lo tutelar creo que es el 106, el otro creo que es el 103, si no me equivoco, y toda la regulación en cuanto a los trabajadores del Estado, que es a partir del 107 hasta el 117. Eso está bien, eso sí lo vamos a evaluar. El siguiente. Los convenios, exactamente. O sea, en la segunda parte está lo que ya vimos, que es lo que le estaba narrando ahorita, que es el capítulo del trabajo en la Constitución Política de la República de Guatemala y los convenios. Esos 2 puntos, sí. Ahí estamos bien, ahí estamos. El otro. Ya vamos 2, ¿va? Los sujetos, ¿sí? Esos sí van a entrar. Estamos de que hasta ahorita vamos a analizar, hasta nos vamos a quedar con las jornadas de trabajo y descanso, aunque no las hemos visto, porque si Dios quiere, la otra clase terminamos lo que es la suspensión y terminación, y en la siguiente clase vamos con los descansos, si nos da tiempo. El salario es muy extenso, de repente miramos la prescripción, dejamos el salario para finales junto con los regímenes especiales. Pero hasta aquí, usted, hasta el número 7, en el material que tiene para extraer de ahí las preguntas. ¿Estamos? Y la ley de servicios civiles faltó aquí. Les mandaron otro documento ahí con el Zavala. Sí, ese sí, licenciado, y ese mero. Ahí estamos. Bueno, un feliz descanso, pues todo con prudencia. Hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar. Yo sé que son muy jóvenes la mayoría, pero no se les olvide que tenemos que hacer todo con prudencia, ¿eh? Con prudencia. El día, fíjense que yo quería que les diera clases el día viernes, pero no, tomamos la decisión que mejor no, ¿eh? Regresamos hasta después de Semana Santa. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias, feliz descanso. Feliz tarde. Adiós, te quedas. Gracias, te quedas. Adiós, Laili. Feliz tarde. Adiós, un abrazo, se cuidan. Feliz tarde, Lick.